no se repiten. Por ejemplo, el tiempo observado al recorrer una cierta distancia, estatura, peso, nivel de colesterol en la sangre, etc. Cuando observamos valores de una variable aleatoria continua, existe una limitación en cuanto al número de valores que pueda tomar la misma. Esto es, en la práctica, la variable no toma infinitos valores. A la hora de medir el peso o la estatura, por ejemplo, se trabaja con un número preciso de decimales, que puede ser grande, pero nunca va a ser infinito. O sea, siempre vas a tener en este tipo de muestreos, siempre vas a tener como que un límite. ¿Ok? Lo que se está haciendo es lo que se llama discretización a la hora de tomar datos. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, consideraremos siempre que una variable continua puede tomar infinitos valores. Esto nos permitirá trabajar con propiedades matemáticas que nos aportarán mucha más información a la variable considerada. Entonces, bueno, también tenemos este otro concepto que es la esperanza matemática de una variable aleatoria. Es prácticamente la generalización de la media aritmética a toda población. Es decir, es la media de la variable aleatoria. También se llama valor medio, valor esperado o esperanza matemática. Y se representa por esta letra griega, no me acuerdo cómo se llama. Si X es una variable aleatoria discreta representada de manera general por una tabla de valores X, y probabilidades pi igual a P por X es igual a X1, subíndice I, perdón. Entonces, obtenemos esto, ¿no? X1 es igual a P1, X2 es igual a P2, hasta tender a Xn es igual a Pn. La esperanza se calcula como la media aritmética de los valores, es decir, la suma de sus valores por sus probabilidades. Las probabilidades serían las frecuencias relativas. Recordemos que la media aritmética, ya la vimos en un principio, se define como x1 más x2 hasta tender a xn sobre n, ¿ok? El número de datos, o sea, la suma de los datos dividida entre el número de datos. Y obviamente también se puede escribir así. La media es igual a 1 sobre n más la sumatoria de x1, que es igual a la sumatoria de x1, xi, ¿ok? Por 1 sobre n. Es decir, sería la esperanza de una variable cuyos valores aparecen todos con la misma probabilidad, ¿ok? Si a una variable estadística la representamos por sus valores xi y sus frecuencias relativas de la función de i igual a ni sobre n, entonces la media aritmética se puede escribir como la sumatoria donde i tiende a 1 de x subíndice i por la función de i. ¿Ok? Esto es suma de valores por frecuencias. En el caso de una variable aleatoria, las frecuencias se transforman en probabilidades, ¿ok? De ocurrencia. Por eso la esperanza es un valor medio esperado. Si x es una variable aleatoria continua, la variable toma infinitos valores. El equivalente continuo de la suma es el integral y la fórmula matemática incluye este caso a la función de densidad. A ver, espérenme un segundito. Listo. Entonces tenemos aquí esta, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, al final nos da la integral de x de infinito a menos infinito, donde multiplicamos x por la función de x, ¿ok?
Y bueno, ya esta es la última parte que vamos a ver el día de hoy. De hecho, como que se me fue muy rápido esto. Tenemos el teorema de Bayes, ¿ok? Entonces te pido por favor que tengas ahí un cuadernito también a la mano porque vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, en el teorema de Bayes, este es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre este suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende de la probabilidad total y hace referencia sobre un suceso B. A partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionando a B. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplan los supuestos de sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. Entonces, para calcular la probabilidad tal como la definió Bayes en este tipo de sucesos, necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como la probabilidad de A subíndice n sobre B y tenemos la probabilidad de B sobre subíndice A, sobre A subíndice n por la probabilidad de A subíndice n más sobre la sumatoria de la probabilidad de B sobre A subíndice I por la probabilidad de A subíndice I. Entonces, aquí B es el suceso sobre el cual tenemos información previa y A son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, realmente es bien sencilla. Y para demostrarlo, utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de A1, A2 y A3 utilizaremos directamente A, B y C. Y entonces aquí nos da nuestro ejemplo. Dice, una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas A, B y C que producen envases para botellas de agua. Ojo porque este sí es un problema que les puse en el examen. Yo haz de cuenta que en el examen yo te pongo nada más respuestas, te pongo la planteación y ya nada más te pongo respuestas. Tú sabes los datos que haces en tu casa, todo eso. Entonces volvemos. Tenemos una empresa que tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas. La máquina A, la máquina B y la máquina C. Y producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total. A ver. Ok, sí. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30% de toda la producción. ¿Ok? También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% de envases defectuosos sobre el total de su producción y la máquina C un 5% de envases defectuosos sobre el total de su producción. Dicho esto, se plantean dos cuestiones, ¿ok? Tenemos PA, que es igual a 0.40. Esto equivale, listo. Esto equivale a que del total de la producción es el 40%, ¿ok? Ahora, tenemos probabilidad de B, que es del 0.30. En este caso, debido a que la producción que maneja B es del 30%. Y por último tenemos la probabilidad de C,
donde a C también se le queda un 30% de la producción total. ¿Ok? Aquí ya los hemos definido las probabilidades. Ahora, los defectos, ¿sí? Acuérdate que la máquina A produce de todo lo que pueda producir o de toda de la cantidad total que se produce, el 2% de envases defectuosos, ¿sí? Es por parte de A. Y aquí te viene expresado en 0.02, o sea, el 2%. Después, la máquina B tiene un 3% de envases defectuosos sobre el total de producción y lo expresamos como 0.03. Y finalmente, la máquina C con un 5%. Aquí lo tenemos. ¿Ok? 0.05. Así lo vamos a expresar. Déjate borro todos mis garabatos. Entonces, vamos al primer problema, ¿no? Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, se calcula primero la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, vamos a sacar nuestra formulita, la que teníamos acá en un principio. ¿Ok? Este que teníamos acá en un principio. Y la vamos a expresar como la probabilidad de defecto va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de defecto de A más la probabilidad de B por la probabilidad de defecto de B más la probabilidad de C multiplicada por la probabilidad de defecto de C. ¿Ok? Acuérdate, tenemos la probabilidad de que sea en una máquina y esa máquina tiende a tener esta cantidad de defectos, ¿no? Este porcentaje. Entonces, tomaron datos de aquí. Yo les sugiero que vayan tomando los datos escritos porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vayan copiando esto, por favor. De perdido la tablita que tenemos ahí abajo. Para que ya los valores los vayamos encontrando muy rápido. ¿Ya los tienen? ¿O espero tantito? Jóvenes, Ya, ya. ¿ya los tienen? Ya lo tengo. Muy bien. Ahora deja, yo también los estoy apuntando. Ok, nada más para ir a la par haciéndolos. Y si ahí tienen una calculadora a mano, también les va a servir. Nos va a servir. Yo aquí tengo la mía. Listo. Entonces nos dice que la probabilidad de defecto es igual a la probabilidad de que sea, que un envase sea de la máquina A, que es PA, P por A, o sea, esto multiplicado por la probabilidad de defecto de A, ¿ok? Sumado a la probabilidad de que sea en la máquina B, o sea, P por B, multiplicado por el defecto de la máquina B, sumado a P por C, que es la probabilidad de que sea en la máquina C, y esto multiplicado por la probabilidad de defecto de la máquina C. ¿Ok? Entonces, ya nada más vamos a sustituir los valores, así como viene en pantalla, que dice que PA, o sea, la probabilidad de que sea en la máquina A, es igual a 0.4, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el 40% de toda la producción lo que realiza. Esto se multiplica por
la probabilidad de defecto que tiene la máquina A, que es del 2%, o sea, 0.02, sumado a la probabilidad de que sea la máquina B, que es del 0.3, multiplicado por 0.03, que es el 3% de defecto, ¿sí?, que produce cada máquina sobre el total de producción, más la probabilidad de que sea la máquina C, que también es del 0.3, o sea, del 30%, multiplicado por 0.05, que es el valor que se le da al porcentaje de probabilidad que tenga defecto al hacer estos envases, ¿no? Entonces, pues ya nada más queda multiplicar y sumar. Son 0.4 por 0.02. No sé si ya lo están haciendo. Nos queda 0.08 0.008 más 0.3 por 0.3 0.009 más 3 por 0.015. ¿Cuánto les quedó? 0.032. 0.032. Muy bien. Nos Profe, queda... pregunta. Ande. Sí, lo que pasa es que en mi calculadora no sale el, bueno, en el primero de 0.4 por 0.02, ya ve que usted dijo que sale 0.008. Ajá. Y me sale 8 sin los ceros. Ah, caray. Es que, mira, no soy muy experto en eso porque tengo años que no agarro una calculadora científica, pero no estará en grados. Luego se Tiene le... una M y una D, no sé. ¿Alguien que se acuerde cómo se corrige ese error? Es que luego se le pica si estás en radianes o en grados y haz de cuenta que ahí te causa mucho problema. ¿No tienes el de tu celular? Sí, en el celular lo acabo de hacer y me sale 0.008. 8. Ándale. Sí, Mejor hazla con el celular, más fácil. Y ya luego vemos lo de tu calculadora. Ok. gracias. Sí, no, de nada. Entonces, expresado en porcentaje, diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3.2%. O sea, en total ya podemos, al saber los datos de cada máquina, ¿sí?, dependiendo de su producción y su margen de error, pues ya sabemos que si compramos aquí en esta fábrica tenemos un porcentaje del 3.2% de que nos salga defectuoso. ¿Ok? Y ahora, continuando sobre lo mismo, dice, siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C? Entonces, ya se nos va a acabar esta sesión. Les voy a dar 10 minutos rápidos para que vayan al baño, para que tomen agua, y en 10 minutos les vuelvo a mandar la invitación. ¿Sale? Y ya continuamos con este ejemplo. Bueno, me desconecto y ahorita en 10 minutos nos volvemos a ver.